era espalda y nuca. Entonces, en este laboratorio, dentro de la gran cantidad de contenidos, es usualmente recomendable que estudiemos siempre los músculos, ¿sí? Y el principal músculo que veremos, vean ustedes en los planos, que tenemos dividido la espalda por planos. ¿Cuáles son los planos? Superficiales y profundos. Del plano superficial, si yo selecciono este músculo, ¿sí?, en forma triangular, ¿qué músculo sería? Trapecio. Trapecio. Entonces, reconociendo el trapecio, nosotros podemos identificar origen, inserción, inervación. Eso es lo que basta hoy por hoy: origen, inserción, inervación. Por ejemplo, fácilmente dentro del práctico utilizamos esto y utilizamos pines o alfileres. Los alfileres los colocamos rodeando el músculo. En este ejemplo estamos con el músculo trapecio, y bien seleccionado, la pregunta puede ser fácil: la inserción del músculo señalado. ¿Y cuál sería? Espina de la escápula, acromio y clavícula. Noten que no les estoy preguntando el nombre del músculo, les estoy preguntando la inserción. Entonces fácilmente lo podemos agarrar, ¿sí?, amarrar un poquito y preguntar este músculo. En este caso es súper fácil porque es el trapecio. O podemos preguntar el origen. ¿Cuál sería entonces el origen del músculo señalado? Y lo agarramos aquí y lo ponemos con alfileres acá. Línea nucal superior del hueso occipital, protuberancia occipital externa y apófisis espinosa, ¿de dónde a dónde? Muy bien. Entonces este es el primer músculo. Hablemos de otro músculo como ejemplo de los músculos. Miren este otro músculo. Este es el músculo dorsal ancho. ¿Qué otro nombre recibe? Latísimo del dorso. Entonces, de este otro músculo fácilmente nosotros colocamos alfileres y preguntamos lo mismo que les dije en el anterior: origen o inserción o inervación. Por ejemplo, del trapecio, ¿quién considera inervación? El nervio accesorio, perfecto. ¿Y del latísimo del dorso? El nervio toracodorsal. Vamos con esto. Interesa también ver un triángulo que se forma a nivel de la nuca, ¿sí? Ese triángulo es fácil de delimitar con 3 alfileres, porque es un triángulo que tiene 3 lados. ¿Qué triángulo? ¿Cómo se llama el triángulo, por cierto? El triángulo suboccipital. ¿Qué se necesita que ustedes sepan del triángulo? Los límites y el contenido. Entonces fácilmente nosotros podemos colocar pinzas, pines en el triángulo e identificar cuál es el contenido. O podemos agarrar este nervio, miren, ¿sí?, que está pasando al borde del triángulo. ¿Qué nervio sería este? C2, muy bien. ¿Y cuáles entonces serían los límites del triángulo? Recto posterior mayor de la cabeza, 1. ¿Qué más? El oblicuo superior y el oblicuo inferior. Entonces, fácilmente lo podemos hacer nosotros colocando alfileres en cada uno de los músculos, ¿sí? Podemos colocar alfileres acá, acá y acá y señalar los límites y preguntar inclusive el contenido, que en este cadáver se puede apreciar por acá. ¿Ven ustedes esta pequeña arteria? ¿Qué arteria creen que es? La arteria vertebral, ¿sí? Entonces les estoy mostrando más o menos cuál es la dinámica de pregunta. Muy bien. Hablemos hoy del músculo erector de la espina, ¿sí?, que es un músculo largo que se cataloga como músculo propio de la espalda. El músculo erector de la espina tiene porciones, ¿sí?
cuáles son las porciones en las que se divide este gran músculo denominado músculo erector de la espina. Ilio costal, longísimo y espinal. Y vamos de esta manera. La iliocostal, sí, que es la más inferior, la espinal, que es la más superior, y la longísimo, serían las tres porciones. Por ejemplo, si yo selecciono la parte más inferior, estaríamos hablando de la iliocostal. Más o menos a nivel torácica y lumbar estaríamos de la longísima, y más superior estaríamos de la espinal, ¿sí? Los tres forman el músculo erector de la espina, pero va a depender de qué parte se pregunte. Por ejemplo, si fuese la más superior sería la cervical, si es la más inmediata y posterior sería la longísima, y si es la más inferior sería la iliocostal. Ok. Vamos después con el doctor Hurtado a repasar los últimos dos laboratorios, que sería el tercero y el cuarto. Pero quiero que hoy día veamos la dinámica con la cual preguntamos. ¿Cómo preguntamos? O preguntamos con alfileres, o preguntamos con hilo, ¿sí? Amarrando. Por ejemplo, si yo amarro esto es como poner un ejemplo, miren. Amarro este nervio, vean ustedes. ¿Sí? Miren. Se ve el nervio y está amarrado ahí. Este nervio, vean ustedes las características, la ubicación que estoy amarrando, y usted fácilmente puedo preguntar nombre del nervio señalado. Fácil, una pregunta facilísima. ¿Qué nervio sería? T2. ¿Inferior a qué músculo emerge? Al oblicuo inferior. Emerge inferior al oblicuo inferior. Entonces son preguntas que con solo señalar una nosotros podemos preguntar dos cosas. O por ejemplo, agarramos otro músculo. Usualmente, si veamos por acá, y yo agarro este músculo, miren, y les pregunto origen e inserción. ¿Qué músculo sería? Mira, ¿es el serrato qué? Póstero inferior. Muy bien, el serrato póstero inferior. ¿Cuál sería el origen de la inserción? ¿De dónde? Porque sí son las vértebras torácicas, pero ¿de cuál a cuál? De las cuatro diferentes. Vale. Solo les estoy poniendo un modelo, ¿sí? Ya preguntamos tres musculitos, preguntamos una arteria y preguntamos un nervio. Por ejemplo, el contenido del triángulo suboccipital, los límites del triángulo suboccipital, alguna arteria que se vea muy bien, este es el caso del C2, le preguntamos algunos músculos, por ejemplo, el trapecio, el dorsal ancho latísimo del dorso y los serratos. Sí, en este cadáver no podemos ver mucho más, pero las cosas son como que las más importantes hoy por hoy. Veamos miren, aquí tenemos un poquito de las pines que nosotros utilizamos para delimitar. Por ejemplo, miren esto. Colocaré 3 pines de diferentes colores. Verde, amarillo y azul. A, B y C. A, amarillo, B, verde, C, azul. Si se equivocan colocando mal el color o no lo utilizan bien y no leen bien la pregunta, aunque hayan respondido bien, la pregunta estará mala. ¿Sí se entiende? Si se les pregunta A, amarillo, B, verde y C, azul, deben colocarlo en ese orden. ¿Y qué les estoy preguntando yo en este caso? El triángulo. Les estoy preguntando el triángulo suboccipital. No les estoy preguntando el contenido, solamente los límites.
Otra cosa sería si yo pusiera un listón amarrando a la arteria, que sería el contenido del triángulo. En este caso no estoy preguntando el contenido, solamente los límites. Y cada una de las 10 preguntas va a tener A, B y C. ¿Qué significa? Que realmente en el examen puede tener hasta 30 variables. ¿Cómo así? Si cada pregunta tiene 3 literales y nosotros dentro del examen realmente aprovechamos todos los literales, el examen podría tener hasta 30 preguntas. ¿Qué significa? Que si usted se equivocó del orden o no colocó bien cada uno de los letreros, el examen va a estar mal. Usted lo va a responder mal. Entonces, esta es una forma de ocupar con alfileres. La otra forma es haciéndolo con los músculos también. Y hacemos lo mismo, miren. Figúrense. Alfileres en un solo músculo. Y preguntamos inervación del músculo señalado. El nervio accesorio. Chivísimo. Y ya saben que este músculo es el que estamos señalando porque está con alfileres, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una vértebra típica entonces estaría oscilando entre las 3 últimas. Ahora, ¿por qué? Porque tienen esto, y se lo voy a marcar aquí como alfiler, que es el cuerpo de la vértebra. Entonces, si en un examen se le pregunta nombre de la parte de la vértebra señalada, sería el cuerpo, ¿sí? El cuerpo de la vértebra. Ahora, el arco, ¿dónde estaría? Es toda la curvatura que se forma dentro del canal vertebral. Este sería el arco. Ahora, pero también tenemos otras estructuras importantes. Tenemos procesos. Dentro de los procesos que tiene cada vértebra tenemos un proceso que se dirige hacia atrás. En este caso se llama proceso espinoso. Y tenemos procesos también transversos. Okay. Vale. Importante en este momento diferenciar cada una de las vértebras. Por ejemplo, si este fuera un comodín y yo digo seleccionen entre A, B y C, ¿cuál es una vértebra torácica? Torácica. ¿Cuál sería? A, B y C. ¿Sería? ¿Por qué? Porque las características de una vértebra de tipo torácicas, ¿cuáles son? ¿Alguien se recuerda cuáles son? Un proceso espinoso. No, el bífido no es de la torácica. Puntiagudo y en dirección oblicua. ¿Qué más ve en el cuerpo? Tiene un cuerpo pequeño, ¿sí? A diferencia de las lumbares, noten la característica de una vértebra de tipo lumbar. El cuerpo es mucho más grande, arriñonado, y miren, el proceso espinoso es cuadrado, ¿sí? Es cuadrangular y es grande. Y las que es muy fácil identificar son estas, porque son prácticamente bien peculiares. Tienen unos procesos espinosos que es como la lengua de una serpiente, que al final se hacen dos, miren. Se llaman bífidos, procesos espinosos bífidos. Que esta es prácticamente para identificar una vértebra de tipo cervical. Otra cosa que es importante es que noten que en los forámenes transversos, en estos, se forma un foramen. Este se llama foramen transverso, también es característico de una vértebra de tipo cervical. Ahora bien, chequen esto. ¿Qué estructura, y todavía se lo estoy poniendo con un alfiler rojito, qué estructura atraviesa o pasa por el foramen señalado? Se lo pongo aquí. Miren, no se ve, acércate más. ¿Sí se ve? O lo hacemos así, ponemos un alfilercito por aquí y atravesamos el foramen transverso de la vértebra cervical. Ahora, ¿qué estructura atraviesa los forámenes transversos de la vértebra cervical? La arteria vertebral. ¿Qué estructura vascular pasa? La arteria y vena vertebral. Pasa por los forámenes transversos. Ahora, entonces ya vimos que tenemos lumbares, torácicas, cervicales, y hay unas características de estas que sí siguen siendo cervicales, pero son atípicas. ¿Por qué? Porque esta es la segunda vértebra cervical, pero si ustedes se ven, miren,
tiene este proceso que se llama proceso odontoide, que esto se articula con el atlas. Ahí hace una articulación que es la atlantoaxial, articulación atlantoaxial. ¿Cómo se clasifica la articulación atlantoaxial media? Trocoide, pivote, uniaxial. ¿De acuerdo? Muy bien. Y esto es lo que hay que saber de las vértebras. No es tan difícil. Importante reconocer, si le ponemos una grande va a ser una vértebra lumbar. Si le ponemos una que tenga un proceso espinoso cuadrangular va a ser una vértebra lumbar. Si le ponemos una que tiene un proceso espinoso que es puntiagudo en dirección oblicua y pequeño, va a ser una vértebra torácica. Si le ponemos uno que tenga estos forámenes transversos, un cuerpo mucho más pequeño y procesos espinosos que son bífidos, sería una vértebra cervical. Y todavía si le colocamos que es la característica de todos, y le ponemos solo esto, ¿qué vértebra sería? C2. ¿Sí? No hay otra C2 en el cuerpo. Y como esta solo es C2. Y esas son las vértebras, las características de las vértebras. En este laboratorio no está tan complicado. El primer laboratorio es el más tranquilo de todos. Les recomiendo que vean el video que se les subió al principio. Voy a ver si creo una carpeta en el aula virtual para ahí ponerle todos los videos. Desde el primer laboratorio, el segundo que está completo, y ponerle los poquitos que hemos grabado del segundo, del tercero y el cuarto laboratorio. Eso es con respecto al primer laboratorio. Interesa que reconozcan los músculos, origen, inserción, inervación, y que por el amor de Dios no se les olviden las diferencias entre cada una de las vértebras: cervical, torácica, lumbar, y todavía le vamos a poner la sacra. ¿De acuerdo? Vimos que la región pectoral, le voy a dar lo más básico, ¿verdad? Cosas que les podemos preguntar. Está conformada o constituida por músculos importantes. ¿Cuáles son? Vamos a retirar la piel de este cadáver y vamos a tener el primer músculo importante, que es el músculo pectoral mayor, ¿verdad? Si nosotros venimos y le colocamos alfileres a este músculo, otra cosa, ¿verdad? No crean que van a ver el cadáver desordenado, se los vamos a ordenar bonito para que ustedes reconozcan lo que le estamos preguntando. Entonces, una de las preguntas fuera: identifique el músculo señalado y escriba cuál es su origen. No les están preguntando que escriban cuál es el músculo, sino que el origen. Y el origen tiene un origen externo-costal y clavicular, ¿verdad? ¿Y a dónde se va a insertar este músculo? En la cresta del tubérculo mayor del húmero. Correcto. Entonces ya tenemos una pregunta buena. Vamos a retirar este músculo y nos va a quedar expuesto el músculo pectoral menor, ¿verdad? Este es el pectoral menor, en otro cadáver se va a ver mejor. Este pectoral menor tiene orígenes costales, ¿verdad? Y se va a insertar ¿a dónde? Proceso coracoides de la escápula. Excelente. Entonces también, vea, si le ponen tacholita ya saben cuál es su origen y su inserción. Al retirar esto vamos a ver que aquí tendría que haber un músculo que es el músculo subclavio, ¿verdad? También músculo importante de la región pectoral. Y otro es el serrato anterior, que es este, miren, el que está plegado en la parrilla costal. Miren cómo se despliega este músculo. Este es el serrato anterior. ¿Y a dónde se origina el músculo serrato anterior? Tiene orígenes costales. ¿Qué costillas son las que se originan? De la 2 a la aproximadamente cuarta costilla, ¿verdad? Cuarta, quinta costilla. ¿Y a dónde se va a insertar este músculo? El serrato anterior, ¿a dónde se inserta? Borde medial de la escápula. Excelente, ahí se inserta. Entonces nosotros pondríamos alfileres aquí y aquí, y miren cómo se puede ver el músculo. Escribe el nombre del músculo señalado y cuál es su inserción, ¿verdad? Músculo serrato anterior, y se inserta en el borde medial de la escápula. Pertenece a la región torácica. Y es así como vimos los músculos principales de la región torácica. Otros, como vimos en la práctica, son los intercostales, ¿verdad? Que teníamos intercostales internos, intercostales externos, pero eso es para que
ustedes lo conozcan, probablemente se los preguntemos, pero los más importantes son los que acabamos de ver. ¿Estamos? Chévere. Ahora vamos a ver la región axilar. De aquí, jóvenes, sí o sí va a venir una pregunta. Entonces tienen que poner bastante atención. El hueco axilar es un hueco que tiene forma de una pirámide truncada, es decir, que el vértice de la pirámide se va a redirigir a la base del cuello. Aquí donde está mi mano es el hueco axilar. ¿Estamos? El hueco axilar tiene 4 paredes constituidas por ciertos músculos. La pared anterior es esta, miren, esta es la pared anterior, ¿sí? O pared superficial, superior. ¿Quiénes constituyen la pared anterior del hueco axilar? El músculo pectoral mayor, el músculo pectoral menor y la fascia clavipectoral. Entonces ustedes pueden ver un cadáver así, ¿verdad? Pueden ver el hueco axilar bien delimitado y nosotros vamos a colocar alfileres arriba y vamos a decir cuál es la pared del hueco axilar señalada y ustedes van a responder la pared superior o la pared anterior y cuáles son los constituyentes: músculo pectoral mayor, músculo pectoral menor y fascia clavipectoral. Ya ustedes tienen otra pregunta. Buena. Ok, ya vimos la primera pared. La segunda es la pared medial. ¿Y quiénes constituyen la pared medial del hueco axilar? Miren, el músculo serrato anterior y las primeras 4 costillas con sus respectivos músculos intercostales. Fácil. ¿Qué pared del hueco axilar es la que está señalada? Y le ponemos una línea de alfileres de aquí hasta aquí. ¿Y quiénes son los que la constituyen? ¿Vean? Es la pared medial del hueco axilar constituida por el músculo serrato anterior y las primeras 4 costillas con sus respectivos músculos intercostales. Y por último vamos a ver la pared posterior constituida por la escápula, el músculo subescapular, ¿ya? Miren, escápula y el músculo subescapular. ¿Y quién más constituye la pared posterior? El redondo mayor y el altísimo del dorso, ¿verdad? Pero los dos importantes, la escápula y el músculo subescapular. Vale. La pared lateral, jóvenes, varía de literatura en literatura. La más aceptable, bueno, la que tenemos nosotros es el húmero, ¿verdad? El húmero, el músculo deltoides, ¿verdad? Y la inserción del altísimo del dorso, ¿verdad? Pero ahí varía entre literatura y literatura, así que las más importantes son la pared anterior, la pared medial y la pared posterior del hueco axilar. ¿Comprenden? Vaya, si falla una, ¿verdad? Ya es porque demasiado. Vamos a continuar con, primero vamos a ver la vena, ¿verdad? La vena axilar. La vena axilar es parte del paquete, ¿verdad? Que está aquí en el hueco axilar. ¿Y cómo se forma la vena axilar? A ver, Marito, del otro lado está Marito. ¿Cómo se forma la vena axilar, Marito? El amigo de Pablo, ¿dónde está? ¿Ahí te vi? Ajá. Todos los de mi mesa les voy a preguntar. José, ¿cómo se forma la vena axilar? No, no es por la basílica y la cefálica. Correcto, por la confluencia de las venas braquiales. ¿Ya? Tiene pinzas. No, nadie anda pinzas. Yo andaba una. Nadie anda una pinza. Aquí hay una, excelente. Vaya, miren. La vena axilar la vamos a identificar nosotros porque dentro del paquete es la estructura más voluminosa. Miren cómo está. Bien voluminosa, ¿ve? La más grande, la más voluminosa. Y miren ustedes aquí abajo cómo se confluye la vena braquial con la otra vena braquial para formar la vena axilar. ¿Ve? La vena axilar va a recibir, o sea, va a desembocar en ella, en la parte superior, la vena cefálica. Miren cómo cursa por el canal deltopectoral
mire, deltoides pectoral mayor, cursa y desemboca en la vena axilar. O sea que no se forma por la confluencia de la cefálica y la basílica, sino que por la confluencia de las venas braquiales, correcto. Ya que vimos a la vena, hoy vamos a ver a la arteria. ¿Cómo van a identificar ustedes la arteria? Miren, dentro de las estructuras es una que tiene luz, miren, podemos ver la luz de la arteria, miren, tiene una constitución un poquito más grande que los nervios, bastante más grande que los nervios, y no está aplanada como las venas, miren. Entonces ustedes ahí la pueden ver, a la arteria axilar. Vaya, jóvenes, venimos nosotros y decimos para que los estudiantes de medicina, futuros doctores, saquen 10, les vamos a agarrar esta estructura y les vamos a preguntar cuál es el nombre de la estructura señalada, arteria axilar, y les vamos a preguntar, escriban cuál es el límite superior y cuál es el límite inferior. Fácil. Límite superior, ¿cuál es? Quiero ver, Grisela. ¿Ah? Continuación de la vena subclavia, ¿verdad? Entonces, como límite superior va a tener el borde externo de la primera costilla. Cuando la subclavia gira ahí en el borde externo de la primera costilla, ahí inicia la arteria axilar. Miren, aquí ven, aquí adentro. Y el límite inferior cursa por el hueco axilar. ¿Y cuál es el límite inferior? Ajá. El borde inferior del músculo redondo mayor. Vale, excelente. Ya tenemos los límites. Entonces ya van a responder esta. ¿Ya? Excelente. El primer tip, si ustedes ven el músculo pectoral menor, ¿qué creen que les estamos preguntando por sentido común? La arteria, porque se acuerdan que a ustedes se les dijo, en relación al músculo pectoral menor, la arteria va a tener 3 porciones, ¿verdad? Superior, miren, superior al músculo pectoral menor, posterior al músculo pectoral menor e inferior al músculo pectoral menor. Miren, superior, posterior e inferior. Entonces si yo veo el pectoral menor, veo una estructura y me están preguntando cuáles son sus ramas, ¿verdad? Ya es demasiado, ¿verdad? Es amarillo, hace pío pío, ¿ya? No van a poner como un pato. Entonces ustedes van a tener las 3 porciones de la arteria y van a venir y les vamos a preguntar, según la localización de lo que les hemos señalado, miren, aquí les vamos a colocar aquí la señalización, ¿qué porción de la arteria es? La porción superior, porque miren, está superior al músculo pectoral menor. ¿Y cuál es la rama de la porción superior? La arteria torácica suprema. Muy bien. En relación al músculo pectoral menor, ¿cuál es la porción señalada de la arteria? La porción inferior o tercera porción. ¿Cuántas ramas da esta porción? 3. ¿Cuáles son? Circunfleja, escapular. ¿Cuál otra? Circunflejo humeral anterior y circunflejo humeral posterior. ¿Va? Chévere, 3 ramas. Y la tercera, que es la posterior, vean, tiene 2 ramas. ¿Cuáles son? La rama mamaria externa, de arteria mamaria externa, y el tronco tóraco-acromial. Y ya estaría aquí, vean. Y el tronco tóraco-acromial tiene 4 ramas, que son en orden torácica, clavicular, acromial y deltoidea. ¿Vale? Fácil, ¿verdad? Ya pueden identificar ustedes a la arteria, decirnos cuál es el límite superior, decirnos cuál es el límite inferior, decirlo en relación a qué músculo en que se dan las porciones y las ramas principales de cada una de sus porciones. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Al otro lado, en microanatomía, ¿alguna duda que tengan hasta acá?
No, vaya, continuamos. Vamos a ver por último el plexo braquial. El plexo, jóvenes, se va a originar por los nervios espinales que emergen desde C5 a T1. C5 y C6 forman el tronco primario superior, C7 por sí solo el tronco medio y C8T1 el tronco inferior. Esos no los vamos a ver aquí. Ojo, no los vamos a ver aquí. Esos están aquí arriba emergiendo. ¿Verdad? Ahí vemos los troncos emergiendo de los nervios espinales y ahí se forman. Luego estos van a dar raicías, van a dar terminaciones y esas van a formar los troncos secundarios. Estos son los que vemos aquí, los troncos secundarios, que son 3. Y ahora los troncos, ¿cómo los vamos a identificar? El tronco secundario, lateral, medial y posterior. ¿Por qué lo llamamos así? Porque tomamos de referencia a la arteria axilar. Miren, entonces nosotros les vamos a ordenar el cadáver, vamos a tener a la arteria y vamos a agarrar este tronco. Miren, aquí hay una B, guíense por esta B, que aquí sale el nervio mediano. Entonces venimos nosotros y le ponemos este indicador acá. Miren, arteria lateral, medial, miren, medial, posterior. Arteria axilar. Entonces, este es el tronco lateral o medial. Lateral. Identifique la estructura señalada y escriba 2 nervios que de ella emergen. ¿Cuáles son? El nervio músculo cutáneo y la rama lateral para el nervio mediano. Vaya. Identifique la estructura señalada o escriba la estructura señalada aquí, va, y diga una de sus ramas. ¿Cuál es la estructura que estamos señalando? El tronco medial, ¿verdad? Tronco secundario medial. ¿Y cuáles son sus dos, las dos nervios a los que da origen? Perdón, nervio ulnar y su rama medial para el nervio mediano. Vaya. Y por último, si ven ustedes a la arteria y ven los troncos y está apartado todo, es porque les estamos preguntando el tronco posterior. Y tiene 2 ramas. ¿Cuáles son? Axilar y radial. Y miren la axilar, qué bonita se ve en este cadáver, cómo se viene aquí a la región axilar. Y miren la rama radial, miren, nervio radial. Qué bonito aquí, ¿ven? Que inerva la región posterior, ¿verdad? Vale. Fácil. Identifican los troncos en relación a la arteria y como ustedes ya se pueden toda la rama, no les va a costar responder ninguna de las preguntas. Otro músculo que vamos a identificar bien, ahora ya pasamos a la segunda práctica, ¿verdad? Porque la primera ahí termina, pero quiero que vean que el nervio músculo cutáneo que emerge del tronco lateral va a atravesar un músculo. ¿Qué músculo es? Coracobraquial. Y lo atraviesa el nervio músculo cutáneo. Vale. Hay una pregunta que podemos hacerle. Miren, aquí está el músculo. Más ordenadito, ¿verdad? Ahí lo van a ver el juego ordenadito. Varias preguntas de este punto. 1. Identifique el músculo señalado o identifique la estructura señalada y escriba el nervio que lo atraviesa. No le estoy poniendo que me escriban el músculo, sino que solo el nervio. Y el nervio es el nervio músculo cutáneo. ¿Y cuál es su origen? Ya lo acabamos de ver. ¿Cuál es? El tronco lateral. Estamos combinando práctica 3 con práctica 2. ¿Vean? Chévere, en el músculo cutáneo, ya lo identifiqué, entonces lo atraviesa el nervio músculo cutáneo que se origina del tronco lateral. Otra pregunta, la misma pregunta pero al revés. Va. Dígame, escriba el nervio o la estructura, escriba la estructura señalada y aquí está el nervio. ¿Ve? ¿Y qué músculo atraviesa?
nervio, músculo cutáneo atravesando el músculo coracobraquial. Otra pregunta, la misma historia, solo que con otro final. Miren, todos estos músculos, este es uno, este es otro, este es otro y este es otro. Todos los músculos señalados. ¿Cuál es el músculo señalado con los amarillos? El amarillo. Estos dos son el bíceps. El rojo, coracobraquial, y el verde, perdón, aquí, el braquial anterior. Vaya. Van a poner A amarillo, B rojo, C verde. Todos inervados por el nervio músculo cutáneo. Vale, chévere. Otra pregunta, ya nos pasamos al otro laboratorio. Identifique la estructura señalada. ¿Cuál es? ¿Cabeza corta o larga del bíceps? ¿A dónde se origina? Ajá. Proceso coracoide de la escápula. ¿Y a dónde se inserta junto con la cabeza larga? Tuberosidad del radio. Va. Así vamos a preguntarle. Ustedes tienen que identificar la estructura, ver el origen y ver la inserción, y en este caso hasta la inervación. Otra pregunta. Músculo señalado. Y aquí están los dos. Bíceps braquial. ¿Cuál es su principal función? La flexión. Todos los anteriores, la flexión. ¿Sí? Su principal función es la flexión del brazo. ¿Alguna pregunta, jóvenes, con este laboratorio? ¿No? El laboratorio, ¿qué piensan? Lo vamos a hacer ya como una parte, ¿verdad? Ya no solamente que se le ha subido una cantidad de videos, los compañeros le han subido, pero ya podemos hablar casi de toneladas de videos que hemos hecho, ¿verdad? Y por ahora más que todo va a ser una forma de cómo ustedes tienen que orientarse a la hora de un examen. Primero tienen que fijarse, ¿verdad?, el cadáver que está en decúbito dorsal, ¿verdad? Entonces, desde uno llega a un examen, pues tienen que orientarse si estamos en compartimento anterior o compartimento posterior, porque hay ocasiones en las cuales pues se les pregunta del anterior y están escribiendo cosas del posterior. Entonces, eso es lo primero que tienen que hacer, es orientarse. Vamos a ver de que aquí tenemos, se han hecho incisiones en la piel, en las cuales nos vamos a descubrir, ¿verdad? Y vamos a ver de qué, fíjense, y es lo que les voy a decir. Vamos a ver que hay estructuras que están en la fascia superficial. Es decir, desde que uno se fija que está en fascia superficial, yo ya tengo que tener el concepto o qué estructura voy a encontrar en la fascia superficial. Es decir, de que no estamos señalando en la parte profunda, sino que las estructuras que van entre la grasa y lo que es la fascia superficial, lo que es el tejido celular subcutáneo. Entonces, ¿qué estructura vamos a encontrar nosotros en el tejido celular subcutáneo? Esa es una cosa. Y lo otro que tenemos que fijarnos es que si va en el borde lateral del miembro superior o en el borde medial. O sea, que ustedes tienen que orientarse, pues. Por ejemplo, en el borde lateral del miembro superior, primero también tenemos que ver que está el brazo, el antebrazo y la mano. Entonces, ustedes tienen que orientarse a qué nivel se les está preguntando. Entonces, si estamos en el antebrazo y en fascia superficial, vamos a ver nosotros dos estructuras. Fíjense, en la parte lateral del antebrazo, en fascia superficial, son dos estructuras las que vamos a buscar. Uno es la vena cefálica y el nervio antebraquial lateral cutáneo. O sea que son dos cosas las que vamos a ir a buscar. Así, cuando yo llego a un examen y veo que me están marcando en fascia superficial, ¿verdad?, se lo estamos repitiendo, vamos a ver que ahí está, miren, la vena cefálica
Y vamos a ver nosotros que hay un nervio que la acompaña, ¿verdad? Ahí va un nervio, aquí, el nervio y la vena, ahí van los dos, ¿verdad? El antebraquial, lateral, cutáneo, junto con la vena cefálica. Nosotros en un examen así se lo ponemos, ¿verdad? Amarramos la vena y preguntamos, identifique la estructura señalada, y es la vena cefálica. ¿Dónde se origina esta vena cefálica? En el arco venoso dorsal de la mano, en su borde lateral. Y vamos a ver, ¿y cuál es el nervio que la acompaña? Miren, es este. Acuérdense que hay otro nervio, que es este, pero esta es la rama superficial del nervio radial. No lo vean, porque ahí es donde muchos se confunden, ¿verdad? Entonces vamos a ver que ahí está el nervio antebraquial lateral cutáneo. Aquí lo tenemos, antebraquial lateral cutáneo. Miren, están los dos, la vena, ¿verdad? Que está aquí reventada, y el nervio antebraquial lateral cutáneo. Entonces, primero orientarnos que estamos en fascia superficial. Luego vamos a ver nosotros a nivel del brazo, ahí tenemos a la vena cefálica, ¿verdad? Siempre por el borde lateral. Aquí lo tenemos en el borde lateral, ¿verdad? Y vamos a ver cómo va ascendiendo y a nivel del canal deltopectoral, ¿verdad? Y del canal deltopectoral, entre músculo deltoide y pectoral, ahí va la vena cefálica. Entonces nosotros un examen, lo amarramos, identifique la vena señalada, es la vena cefálica. ¿Dónde desemboca? En la vena axilar. ¿Dónde se origina? En el arco venoso dorsal de la mano. Entonces, como ven, eso es lo que tienen que preguntarse primero, ¿verdad? Estamos a nivel de tejido celular subcutáneo. Luego vamos a ver que por el borde medial, ¿verdad?, del antebrazo, vamos a ver nosotros también que ahí va una vena. ¿Qué es la vena? La vena basílica, ¿verdad? Aquí va la vena basílica, miren. Y el nervio que la acompaña es el nervio antebraquial medial cutáneo. También lo preguntamos en el examen. Identifique el nervio señalado, antebraquial medial cutáneo, y el nombre de la vena que lo acompaña, ¿no? La vena basílica. Ahí están los dos, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos que ver aquí, ¿verdad? ¿Estamos claros? Luego, entonces, ya vimos lo que teníamos que ver en planos superficiales, en lo que es el tejido celular subcutáneo, la vena cefálica y la vena basílica, donde se origina, ¿verdad? Donde se enfoca la vena cefálica. Y los nervios, eso es lo que tienen que saber, ¿verdad? Luego vamos con los músculos. Fíjense, a nivel del brazo, ¿verdad? Ya el doctor Hernández se los había estado mencionando, ¿verdad? Que tenemos al bíceps braquial, ¿verdad? Con sus dos cabezas. Aquí las tenemos, ¿sí? Están las dos cabezas. La cabeza corta, ¿verdad? Y la cabeza larga. La cabeza corta originándose en la apófisis coracoide. Y la cabeza larga en el tubérculo supraclenoideo del escápula. Y vamos a ver nosotros que las dos cabecitas, las dos porciones se unen, se forma un solo tendón y se inserta en la tuberosidad del radio, ¿verdad? En un examen donde se origina la porción del músculo señalado. Ya esto está pero remachado, que el doctor Hernández lo estuvo explicándolo. Luego vamos a ver, y así también, donde se origina la porción del músculo señalado. Fíjense, en un examen también vamos a ver al músculo coracobraquial. Miren, nosotros solamente desplazamos la cabeza medial y ahí está el músculo coracobraquial. No hay parador. Ahí está. ¿Lo ven? Y luego vamos a ver nosotros también que aquí hay otro músculo. Miren, solamente levantamos el 1/3 distal del bíceps y ahí está el músculo braquial anterior. ¿Está claro? Todos ellos, miren, inervados por este nervio. Aquí está. Pues el nervio músculo, esa vez es el origen e inserción, ¿verdad? Claro que también el braquial o braquial anterior también, aparte del músculo cutáneo, inervado por una ramita del radial, ¿verdad? Luego vamos a ver primero los músculos. Fíjense, pongan atención, esto es clave. Vamos a ver nosotros de que aquí hay un músculo, miren,
aquí este músculo, miren. Desde aquí para la parte medial, de ahí comienzan los músculos del compartimento anterior del antebrazo, ¿no? Y este es el músculo pronador teres, ¿verdad? Ahí está, ¿eh? Todos estos músculos del compartimento anterior, ¿verdad? Originados del epicóndilo medial y cresta, ¿verdad? Superior de lo que es, o supracondylar del húmero, ¿verdad? Entonces ahí se origina el músculo pronador teres. Luego vamos a hablar de este músculo, ¿verdad? Y todos van en orden, ¿eh? Y así se lo ponemos en el examen, ¿verdad? Primero está este, pronador teres, luego el flexor radial del carpo, el palmar largo, y vamos a ver nosotros también, ¿verdad? Lo que es el flexor superficial de los dedos y el flexor ulnar del carpo, todos ellos. Luego vamos a ver nosotros también de que todo esto y el músculo superficial de los dedos, que ya lo vimos. Luego todo esto lo levantamos, ¿verdad? Lo separamos y ahí está el compartimento profundo. ¿Qué músculos vamos a ver en el compartimento profundo? El flexor largo del pulgar, que es este, ¿verdad? Y el flexor profundo de los dedos. Y otro músculo que vamos a ver ahí, ¿verdad? Este que está aquí, que es el pronador cuadrado. Miren, ahí está. Todos estos músculos los preguntamos. Vamos a ver nosotros también que entre el flexor superficial de los dedos y el profundo va un nervio, que es el nervio mediano, que es el que le da inervación a todos estos músculos. ¿Cómo lo vamos a ver? Hacemos una pequeña flexión, ¿verdad? Y ahí está el nervio mediano, ¿verdad? Entonces también vamos a ver que hay ocasiones que lo preguntamos, ¿verdad? En el compartimento, ¿verdad? Ahí lo vamos a ver, que ahí va su curso, entre el flexor superficial y el profundo de los dedos. También vamos a ver nosotros que otro nervio que vamos a ver nosotros aquí junto con la arteria es la arteria ulnar, ¿verdad? Hacemos nosotros esto, ¿verdad? Pero fíjense, esto es clave. Tienen que ver este músculo que es el flexor ulnar del carpo. ¿Dónde se está insertando este músculo? En el hueso pisiforme. Y vamos a ver que miren, ahí está el nervio y la arteria ulnar, ¿no? Entonces, este nervio, nosotros les preguntamos, escribe el nombre de dos músculos que inervan el nervio señalado. ¿Cuáles son los dos músculos que inervan? Al flexor ulnar del carpo y la flexor ulnar del profundo de los dedos. ¿Así? ¿Cree que tienen dificultad para reconocer este nervio y la arteria? No, ¿verdad? Vale, entonces que venga, la vamos a pasar para que aprenda. Solo así se aprende, ¿verdad? Miren, ustedes tienen que reconocer el flexor ulnar del carpo. Ya que cuando vamos a un examen, tenemos que orientarnos qué es medial y qué es lateral, ¿verdad? Entonces ahí lo tenemos. Otra arteria que tenemos que ver aquí es esta que tenemos aquí, que es la arteria radial. Aquí tenemos la arteria radial. ¿Entre qué tendones vemos a la arteria radial? Entre el braquio radial, que es este, entre el braquio radial y el flexor ulnar del carpo. ¿Entre qué tendones? ¿Entre qué tendones? ¿Estamos claros? Aquí es donde nosotros tomamos el pulso, entre el flexor ulnar del carpo y el braquio radial. También vamos a ver lo que es la arteria braquial, que aquí la tenemos, la arteria braquial junto con el nervio mediano. Vamos a ver nosotros que a nivel de la fosa cubital se divide la arteria, aquí tenemos la arteria en arteria radial, la arteria braquial se divide en arteria radial y en arteria ulnar, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que reconocer. Vamos a ver también aquí otro nervio a nivel del codo, ¿verdad? Vamos a ver este nervio que es el antebraquial lateral cutáneo, que es una prolongación de qué nervio? Del nervio músculo cutáneo, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos que ver en compartimento. Algo que quede claro también es este nervio, miren, este es el nervio ulnar, ¿verdad? Nervio ulnar. Aquí está el nervio mediano. El nervio radial está en posterior
El nervio músculo cutáneo está lateral inervando los músculos del compartimento anterior. Y fíjense, aquí está el nervio ulnar. ¿De qué cordón se origina el nervio ulnar? Del cordón medial. Pregunte, a pesar de que se mira como que es posterior, lo confunden con el nervio radial. Y no ve el nervio radial, vamos a ver que va para posterior. Miren, esto es clave. Lo otro, aprovechando aquí en la axila, vamos a ver que ya el doctor muy bien se los explicó, ¿verdad? Que aquí hay un nervio axilar, mire, porque está en la mera axila, ¿verdad? Entonces el nervio, y nosotros preguntamos, identifique el nervio señalado, nervio axilar. ¿De qué cordón se origina? El cordón posterior, correcto. Y este es el nervio radial. ¿De qué cordón se origina? El cordón posterior. Ustedes tienen, así como estamos aquí, lo ponemos, solamente lo señalamos. Va para el compartimento posterior, ¿verdad? Ahí está.